Pero por lo pronto vamos a rendirle un acto de homenaje y de justicia a Belgrano campeón. Lo estoy escuchando, Manu Rodríguez. Sí, señor. Este Belgrano campeón, que si hay que buscarle un concepto, una palabra, una definición, yo creo que es el sentido de pertenencia. Celarrayán, el Mudo Vázquez, Rigoni, jugadores que han vuelto en el último tiempo y que tienen un peso específico para Belgrano por su historia dentro del club. El ruso Zielinski, aquel entrenador que logró el ascenso en la promoción aquella ante River, hoy vuelve a ser campeón. Tuvo 10 años en su periodo anterior en Belgrano. Hace 10 años se fue, mejor dicho. Sí. Pero este Belgrano evidentemente algo genera en la gente. Me contaban una de las personas con la que hablé para tener más datitas sobre Belgrano. ¿Qué tiene Belgrano? Bueno, que la gente es muy afectuosa con el que llega a Belgrano. Entonces, el que llega a Belgrano siente que tiene que retribuir. Y cuando eso funciona, cuando eso camina, bueno, se genera un amor ahí. Y si hay que hablar de un amor con Belgrano, hay que irse más atrás y hablar de su propio presidente, de Luis Fartime. Me decía una de las voces también con la que hablé que es en realidad un cordobés que no perdió la tornada porteña, porque claro, no es cordobés, pero adoptó a Córdoba como su casa. Decidió, como me decían, invertir hasta en ladrillos en Córdoba, ¿no? Puso su casa, se llevó su familia, sus hijos se criaron allí. Y hoy presidente, en aquel momento jugador que también logró cosas con Belgrano, tiene un detalle particular. Es uno de esos exfutbolistas que decidió poner en juego su capital simbólico como ídolo en hacerse cargo de la dirigencia, ¿no? Que uno entiende que quizás cuando un jugador pasa a ser entrenador tiene una consecución lógica eso, ¿no? Está dentro del mismo área, por lo menos, de lo que tiene que ver con los clubes, pero acá decidió hacerse cargo de la gestión. Y evidentemente algo tiene Luis Fartime, porque lo hablamos hace algunas semanas, ¿no? Belgrano fue campeón del femenino el año pasado. Ahora es campeón de primera. Belgrano, por ejemplo, pudo comprar los predios de alrededor de su estadio para ampliar ese estadio. Esa cosa que Boca no puede hacer hace tantos años, ¿no? Evidentemente hay algo de gestión también ahí y de saber aprovechar los momentos y de saber llevar adelante un club. Pero vamos a arrancar por el principio, porque para contar la historia hay que arrancar por el principio. Tenemos una placa ahí que es de la llegada de Luis Fartime a Belgrano como jugador en aquella época. Aquel que llegó como el hijo de Luis Fartime y después se convirtió Luis Fartime en el padre de Luisfa, ¿no? En Córdoba. Porque en ese estadio donde se jugó ayer hay una tribuna que justamente la ocupó Belgrano, que lleva el nombre de Luis Fabián Artime. En esa placa, básicamente, lo que decía Luis Fartime cuando llegaba a Córdoba era que venía a ponerle el pecho a la causa de Belgrano, a sumarse con toda humildad para conformar a los dirigentes, al cuerpo técnico, a los compañeros y a la gran hinchada que tiene. Mirá si lo habrá hecho. Tantos años después. Así lo vemos en pantalla, sí, el hijo del gol. El hijo del gol, exactamente, Luis Fabián Artime, que llegaba en aquel momento a Belgrano para abandonarlo, pero volver en varias oportunidades, salvarlo, por ejemplo, de caer a los regionales, después devolverlo a primera y ahora de sacarlo campeón como presidente. Para entender un poco más quién es este Luis Fartime, le pregunté a Gustavo Aro, periodista que cubrió aquella época de Belgrano, ¿qué tenía de especial Luis Fartime? Y me lo resumió en una linda anécdota. Yo siempre digo que Artime fue un gran defensor de los jugadores que salían de las inferiores. Y recuerdo un día, al final de una práctica, Artime lo llevaba a la casa a David Ceruti y un barra brava los para en la puerta al salir del entrenamiento para venderles unas rifas, de esas rifas que suelen vender los barra bravas. Y Ceruti evidentemente no tenía nada, no tenía un cospel. Entonces empezó, dale, pibe, comprame. Si bajó Artime del auto, se le paró adelante del barra brava, el turco Salomón, ya fallecido, y le dijo, ¿qué te pasa? ¿No es que le estás vendiendo una entrada a un pibe que no tiene... vos que te metes, Luisfa. Y hubo una serie de forcejeos y el barra brava se terminó yendo y quedó Luis Fabián Artime defendiendo
defendiendo a los pibes. Bueno, como esta tiene muchísimas anécdotas y está coronando esa idolatría que tuvo como jugador, siendo presidente. Son logros muy importantes, sobre todo para un fútbol cordobés siempre vapuleado, un fútbol cordobés siempre mirado de reojo, está desprestigiado y muchas veces por el mismo periodismo o el centralismo porteño que mira el interior de otra manera. Bueno, yo creo que a partir de Luis Fabián Artime se va a empezar a ver a Belgrano sobre todo y al fútbol del interior con otros ojos. Claro, porque como marca Gustavo, Belgrano es el primer indirectamente afiliado a la AFA en salir campeón de la primera división. No es un dato menor, porque claro, Córdoba tiene equipos fuertes, Talleres, Belgrano, Instituto, el mismo Racing de Córdoba. Hoy está también Estudiantes de Río Cuarto en primera. Pero entró en los nacionales ya avanzada la era del fútbol más moderna, ¿no? Y recién ahora logra tener su campeón, que extrañamente es el último que entró a jugar a aquellos nacionales, ¿no? Este Belgrano, además, ha mejorado mucho en estos años. Aquel Luis Artime decía que le había picado el bichito de Belgrano en la Isla de los Patos, un predio público frente al estadio donde se entrenaba Belgrano porque no tenía instalaciones. Hoy tiene un predio que es modelo. Leí por ahí hoy en Twitter que alguien decía, si fuera otro club hoy se estaría hablando del club modelo, que es Belgrano, porque, claro, logra cosas por todos lados. Pero esa historia de Luis Artime no empezó tan bien porque al principio eso que decía que venía con goles le costó. Tardó algunos partidos. Y lo cuenta Gustavo Farías de La Voz del Interior. Y al principio tuvo bastante resistencia, porque por el estilo de juego que tenía él, un jugador que iba para adelante, ponía el pecho, no tenía mucha habilidad. Y encima en los primeros partidos no se le dio el gol. Finalmente en un partido con Estudiantes de La Plata, y estaba toda la hinchada durante el primer tiempo insultándolo, le decían traficante de apellido, volvete, porteño choro, y ese día después en el segundo tiempo, si no me equivoco, hace 2 goles y se escuchó por primera vez el Luis Fa, y de ahí no hay forma, ¿no? A la semana siguiente le hace un gol, creo con el brazo luxado, quebrado, hacia el estilo Leopoldo Luque, en un clásico ante Talleres, marca, gana Belgrano 2-1, él hace el segundo gol, y de ahí nace el romance, y para siempre, y más con el pico, la boca que tiene Luifa, que siempre es lo que le gusta escuchar al hincha de Belgrano, ¿no? Y fundamentalmente cumplió siempre, me acuerdo en el 2003, cuando él vuelve de Perú, de jugar en Perú, y con Belgrano en el último puesto ya peleando para no irse al Federal, debuta, y como debuta con un gol y lo levanta de nuevo a Belgrano. Ha sido milagroso, lo de Artime con Belgrano es como un rey Midas, lo que toca lo hace oro. Qué lindo. Increíble, la definición final es perfecta. Bueno, y si hay otro que lo que hace con Belgrano lo convierte en oro, es el ruso Zielinski, ¿no? Tantas veces acusado de defensivo, ayer Belgrano atacó, creo que de los 90 por lo menos 70 minutos atacó. Fue muy superior aparte del primer tiempo. Una baja en el principio del segundo tiempo con algún cambio más defensivo, pero después inició los primeros 10 minutos prácticamente en el área de River, salió ahí a morder directamente. Y dos atajadas de Beltrán, un tiro al lado del palo. Sí, señor. Pero, ¿cómo es el Luifa dirigente? ¿Cómo es esta otra parte, ¿no? Porque acá estamos hablando de cómo fue aquella historia de jugador. Sí. ¿Cómo es esta cuestión de dirigente? Lo va a contar Pablo Campo, que es el que cubre hoy a Belgrano de Córdoba. Este Belgrano es un club muy raro porque es un club que ha enamorado a mucha gente que ha llegado desde otras latitudes. Artime es uno de ellos, vino a jugar a Belgrano por allá por los 90 y después de un tiempo se quedó en Córdoba. Lo mismo le pasó a Guillermo Farré en su momento, también vino desde Rosario, jugó aquí en Córdoba, en Belgrano, y después ya no se pudieron ir más, y ha conseguido ese sentido de pertenencia, me parece, porque la gente de Belgrano es muy especial, muestra su cariño de manera permanente hacia quienes te le aportan cosas al club. En lo que es gestión, te digo que es una continuidad de lo que armó en su momento Armando Pérez,
con la compra del predio, con apostarle muchísimo a las inferiores. Llegó el tiempo de Artime a partir del 2021 y se le apostó mucho a volver a primera división, que se logró en el 2022, no dejar de lado la prosecución de ese trabajo inmenso en inferiores que se hace, y las formativas de Belgrano han dado muchísimos frutos, se han sacado un montón de jugadores y se comenzó a construir y a pensar en un Belgrano cada vez más grande. En infraestructura hoy tiene comprado todos los predios alrededor del estadio para poder hacer el famoso Belgrano 360 que se llama, que es construir un estadio. Tiene para construir por el lado que quiera, las tribunas que quiera. Por el otro, es una gestión prolija, ha tenido la suerte, si se quiere, o el trabajo bien hecho de promocionar, promover y vender futbolistas, que esto también siempre es un aliciente para los clubes formadores como Belgrano y vendedores como Belgrano. A partir de allí, los éxitos deportivos han llegado de la mano. En lo económico está ordenado, está muy bien. En lo deportivo, a partir de hoy es el campeón argentino, ha ganado títulos en inferiores, ha ganado títulos femeninos, tiene futsal, ha salido, tiene de fútbol adaptado para no videntes. O sea, ha crecido muchísimo en ese aspecto y no sé si llamarlo club modelo. Creo que se puede decir que está muy cerquita de serlo. Es la historia también de estos clubes sociales de la Argentina perfecta, ¿no? Cuando vos formaste a los pibes, los vendiste, hiciste plata, con eso mejoraste tu infraestructura y esos pibes vuelven y salen campeones. Pero también me lo contaban del femenino. Hoy me hablaban mucho del femenino, una persona con la que hablé, y me decía, bueno, Belgrano fue pionero en el fútbol femenino, cuando incluso no había ni torneo en Córdoba. Sí. Después cuando había torneo en Córdoba, pero no te invitaban a los torneos de Buenos Aires. Y cuando entró en los torneos de Buenos Aires tuvo que entrar en la C, ganarla, después la B y salió campeón de primera división. También con una importante gestión de Luis Artime, que se sumó a algo que ya estaba armado y que su gestión fue más para incluir a Belgrano en estos torneos de AFA. Pero bueno, este Belgrano campeón tiene de todo un poco. Yo me quiero quedar con este presidente y con un testimonio más que habla de cómo es el día a día de una persona que no nació dirigente, nació jugador de fútbol. Y Víctor Baisi, que es parte del Departamento de Cultura de Belgrano, le preguntaba esto. Bueno, ¿y cómo es el día a día con el presidente? Bueno, es una persona que todo el tiempo quiere aprender, me decía. Escúchenlo. Rescato de Luisfa su capacidad de aprender, de estar siempre predispuesto al aprendizaje. Él siempre lo dice, ¿no? Que él aprende de cada cosa, cada acción, cada movida que hay en el club. Él puso en juego su idolatría como futbolista para ser candidato a presidente primero y ahora presidente. Trajo también ese carisma, ese fervor, esa intensidad que tenía como jugador, la tiene como presidente. Está claro que está logrando más que buenos resultados, ¿no? Y no solamente resultados buenos en lo futbolístico. Ayer salimos campeones, cosa que no pasó nunca, sino también en todo lo que es el desarrollo del club, el desarrollo integral, porque Belgrano, por más que está claro que la actividad principal es el fútbol masculino, pero crece, el club todo el día tiene actividades, no solamente deportivas, sino también culturales, el vínculo con el barrio, el vínculo con la comunidad. Eso, la gestión de Luisfa no solo lo ha mantenido, sino que lo ha fortalecido. Y el laburo que hace muchos años en el club, que es el sentido de pertenencia y la identidad, que es un laburo de hormiga, pero rinde sus frutos cuando vos ves que el Chino, el Mudo, Rigoni, quieren venir a jugar, dejan de lado la parte económica y bueno, quieren venir acá a darse el gusto de salir campeones. Bueno, ese sentido de identidad es el que ha reunido a toda esta gente para completar esta historia de Belgrano campeón, que ahora jugará la Libertadores, el primer clasificado de Argentina que va a jugar la Libertadores. Y aparte otra cosa que hace un tiempo hablábamos cuando hicimos algo también de la impaciencia que tenían los hinchas. Se le planteó a los hinchas en ese momento, sí, hablábamos Artime, porque dice, estamos haciendo un buen laburo, bajen un poquito la ansiedad, los periodistas también aflojen un poquito, porque acá estamos haciendo un buen laburo y estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Y es muy difícil decirle eso a tus hinchas, tenés que tener muchísima espalda. Tiene no solo espalda, sino que tiene apellido, su padre, el mítico goleador del fútbol argentino, ídolo nacional de Montevideo en Uruguay, jugador de selección argentina, Mundial 66.
se le plantó no solo a hinchas, se le plantó a periodistas en su momento. Mira, yo trabajaba en la agencia DIN, año 82, y dijo claramente, tengo periodistas, y dio nombre y apellido de la sección de un diario en el que lo estaban extorsionando. Queremos que compres tal jugador. Había una sección que se llamaba Dialoguitos en el asfalto. Y que era un muestrario de jugadores para vender jugadores. Los periodistas le dijeron, queremos que muestres a tal o cual jugador, porque si no te vamos a empezar a pegar. Bueno, obviamente él no les hizo caso. Claro, su carrera como técnico no tuvo luego mucho futuro porque enfrentó a un establishment, Luis Artime. Claro, hereda también. Sí, claro. Sí, no cae la semilla muy lejos del árbol. No cae muy lejos del árbol. Quería rendir homenaje porque fue uno de los jugadores más, no sé si honesto es la palabra, sí, pero más decente, más recto que ha conocido la historia del fútbol argentino.